un lugar donde no hay planificación de ningún tipo, donde no hay gestión ambiental, hay una enorme burocracia, ¿verdad? Una enorme, enorme burocracia, pero que no rinde resultados. Esa es la característica típica de un país que tiene 260.000 empleados públicos, 260.000, donde el servicio público es de pésima calidad, pésima, por cierto. Podría dar varios ejemplos recientemente, pero no voy a de cuestiones que me ha tocado a mí atender recientemente con oficinas del gobierno, que han sido trámites totalmente frustrantes que no culminan, pero hay una enorme burocracia. En materia ambiental hay regulaciones, normas, toda clase de disposiciones que no se aplican o se aplican de manera selectiva o que se aplican. Todos los martes tenemos el privilegio y honor de compartir acá mesa de trabajo con uno de los principales analistas de este país, periodista, historiador, bueno, toda una serie de eh, pues de cosas que se le puede señalar al doctor Carlos Guevara Mann, que está con nosotros aquí y que, bueno, también es presidente de la Sociedad Bolivariana. Así que te mando un gran abrazo de buenos días, Carlos. Espero que estés muy bien. Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días. Contento de estar con ustedes en Radio Arcón, como todos los martes. Llevamos a cabo esta entrevista siempre con temas interesantes. Nunca nos falta algo que comentar, Guillermo. Habiendo mencionado lo cual, quisiera hacer una breve alusión, porque sé que tenemos bastante en la agenda, pero sí quisiera hacer una breve alusión a una de las noticias que comentó Radio Francia, y se trata de los devastadores incendios en Chile. Yo le doy algo de seguimiento a ese fenómeno a lo largo del mundo, y ciertamente, a ver, los fuegos son un fenómeno natural, por supuesto, pero las altas temperaturas causadas por el calentamiento global son cada vez más la causa de fuegos por todas partes del mundo, y de fuegos que son devastadores como el que hemos presenciado, hemos visto en Chile en días recientes. Entonces, eso es una claridad, es un llamado de atención para nosotros en Panamá, un país que desde tiempo inmemorial se enciende de canto a canto en esta época seca. O sea, nosotros tenemos que parar esa práctica, tenemos que parar eso. Y tenemos que reforestar el país, y tenemos que cuidar el agua, tenemos que asegurarnos de que aquí haya suficiente agua, tenemos que asegurarnos de que aquí haya suficiente cobertura boscosa, que debía ser de canto a canto. Mira, el otro día me sentí muy alentado porque el señor Pedro Rivera, en La Estrella de Panamá, comentó precisamente ese aspecto. Dijo, una política para Panamá es convertir a todo el país en una enorme cuenca hidrográfica. O sea, cuando en el mundo están aumentando las temperaturas, Guillermo, tú estudiaste ingeniería, ¿verdad, Guillermo? Aunque no es una ingeniería forestal o una ingeniería ambiental, tú tienes un conocimiento acerca de esta temática, porque eso es Los una ingenieros área que dan se todas las tiene materias básicas, todas. Claro. Entonces, un país que depende del agua, depende del agua para mover para operar, para hacer que funcione su principal activo, que es el activo económico, que es el Canal de Panamá, en primer lugar. En segundo lugar, se necesita, por supuesto, agua para el consumo humano, como en todas las otras partes del mundo. En tercer lugar, se necesita el agua para otras actividades económicas, no solamente para el canal. En cuarto lugar, se necesita también tener, porque la gente como que no razona esto, se necesita una cierta temperatura, o sea, por debajo o por encima de cierta temperatura, la vida humana no puede desarrollarse adecuadamente, no puede prosperar. No solamente la vida humana, todo el ecosistema, ¿verdad? Yo estoy seguro, Guillermo, que tú has estado pendiente de esto. Con un aumento que parece irrisorio, de medio grado en la temperatura humana, el número de especies que se pierden, la vida que se pierde, cómo se transforma el ecosistema con algo tan sencillo, tan modesto como medio grado de aumento en la temperatura, ¿ves? Entonces, todas estas cosas hay que atenderlas. Que aquí, mientras los aspirantes a dirigir el país en la presidencia de la República
en la Asamblea Nacional, en los gobiernos municipales, se la pasan en politiquerías y en ridiculeces, en chabacanerías, hablando necedades. Todas estas necesidades están postergadas. La atención al ambiente es algo absolutamente prioritario, no es una cuestión meramente, no es un adorno, no es algo meramente estético, no es algo que, no es una preocupación de gente rica, es algo que atañe a la vida de todos, Guillermo. Entonces, cuando eh, escucho noticias como la de Chile, que el excelente noticiero de Radio Francia que ustedes transmiten acaba de comentar, antes de eso fue el incendio incendios en Colombia, en distintas partes de Colombia. Antes de Sí, eso tuvimos nosotros el incendio del Cerro Patacón. sí, te iba a decir ¿Ves? que el de Radio Francia lo ponemos entre las 5 y las 6 y el que se escucha a esta hora, a las 7, a las 6 y a las 7, es el de Deutsche Welle en español, Perdón, Deutsche Welle, disculpa, que es Guillermo, buenísimo Deutsche también. Welle que también es Es excelente, buenísimo. excelente Pero te iba, servicio lo noticioso. que te quería acotar es que yo el año 2000 estuve en un posgrado de esos intensivos, esos tipos de INCAE, en Chile, estudiando teoría política y gestión pública. Y después volví el 2004 eh, a estudiar relaciones internacionales, igual. Y tuve la oportunidad de estar un par de meses allá, en cada año, pero en el 2000 estuve en enero y febrero y el año 2004 estuve en julio y agosto, que son ambos los 2 meses más cruentos de sus respectivos invierno y verano. Y yo no Claro, recuerdo, Carlos, un impacto tan brutal de un fenómeno como el que se ha dado en Chile. O sea, cuando tú vas a Valparaíso, a mí me duele muchísimo lo que estoy viendo, porque sí, conozco sí, bastante bien dónde está sucediendo el asunto. Sí es cierto que hay unos lugares, como en todas las ciudades del planeta, donde muy bonitos y todo lo demás, toda esa costa que va de Valparaíso a Viña del Mar es extraordinaria, una belleza, pero hay barrios más pobres que están más pegados a las montañas, a las primeras claro, colinas que después te llevan a la cordillera de los Andes. Y si bien es cierto, te imaginarás, el gobierno chileno no es el gobierno de Panamá, el gobierno chileno ha invertido en cortafuegos, en una serie de situaciones porque la corriente que viene del Ártico, que es la que baña Valparaíso y Viña del Mar, también ayuda un poco a que los vientos sean mucho más fuertes adentro. Pero eso ellos ya lo tenían contemplado. Como tú dices, ha sido el cambio climático el que ha hecho que esa combustión sea mucho más violenta y el cambio en los vientos, Carlos, porque eh, es tan fuerte el fuego forestal que comienza a quemar casas y eso va uno al lado del otro, porque te estoy diciendo que lo que están quemando son casas de gente pobre, Carlos. Y eso es lo que hace que haya tanto muerto, porque los que están más cerca de la costa ya son gente de clase media alta, incluso gente más pudiente, eh, y están un poco más alejados, pero de verdad que es una tragedia eh, que se está dando en un país como Chile, que ya te digo, es un país que invierte en sus ciudadanos. No quiero imaginar en países donde los ciudadanos están a su suerte como el nuestro. exactamente. Un lugar donde no hay planificación de ningún tipo, donde no hay gestión ambiental. Hay hay una enorme burocracia, ¿verdad? Una enorme, enorme burocracia, pero que no rinde resultados. Esa es la característica típica de un país que tiene 260.000 empleados públicos, 260.000, donde el servicio público es de pésima, por cierto. Eh, eh, bueno, podría dar varios ejemplos recientemente, pero no de cuestiones que me ha tocado a mí atender recientemente con oficinas del gobierno, que han sido trámites totalmente frustrantes que no culminan, pero no voy a entrar en eso en este momento. Voy a hacer nada más ese señalamiento. Hay una enorme burocracia en la oficina en materia ambiental. Hay regulaciones, normas, toda clase de disposiciones que no se aplican, o se aplican de manera selectiva, o que se aplican tomando en cuenta, por supuesto, la corrupción interviene, interfiere todo. El resultado es una pésima
gestión ambiental, si es que acaso se puede llamar que hay, si es que acaso se puede decir que hay una gestión ambiental, porque para muchos no hay, no existe. Yo reitero lo de los incendios, sobre todo porque estamos en una época seca y porque lo vemos a nuestro alrededor y porque hemos sido testigos hace poco de un incendio en un vertedero que no debería ni siquiera existir, Guillermo. Eso no tiene presentación, eso no debería existir Es una en un lugar vergüenza. que se en la ciudad más moderna de la región. ¿Ves? ¿Eso es esto qué es? Entonces, Tú lo acabas de decir muy bien. La ciudad más moderna de la región. O sea, ni siquiera estamos hablando de Centroamérica, de la región. Y tenemos un vertedero como si fuera un pueblo de tercera. bueno, lo dijo el expresidente Martinelli. Y, no, no, y yo lo repito, sin ánimo de denigrar a un estado como Bangladesh, pero dijo, el presidente Martinelli lo dijo, Bangladesh lamentablemente es un lugar donde hay mucha pobreza, ¿verdad? Mucha pobreza y atraso. Y dijo el presidente Martinelli, parecía que estuviéramos en un lugar como Bangladesh, ¿ves? En un lugar un lugar de atraso, pues un lugar de primitivo, pues, y sin embargo aquí nos preciamos de los edificios, de los edificios enormes que llaman la atención, que impresionan cuando el avión viene entrando a Panamá. Sin embargo, no hay donde botar la basura en esos edificios, ¿verdad? La gente ve esos edificios y dice nada, pero allá abajo me voy a encontrar carros que vuelan y cuando van a ver tienen que caminar entre la basura. Por favor, no hay infraestructura, no hay. Mira, esos montones, esos cerros de basura que uno se encuentra aquí, ni siquiera vamos a decir en los barrios periféricos, ni Sí. siquiera vamos a decir en los barrios, Aquí al frente porque de Radio están por ahí Halcón, hace tiempo. yo tengo permanentemente dos medios cerros patacones y estoy, desde aquí veo un hotel, atrás tengo otro, al otro lado tengo otro y yo veo dos de allá abajo. Esto es un área donde hay turismo. Pregunta cómo está. O sea, esto es una vergüenza y me da tristeza ver a los turistas pasando encima de la basura. Una vergüenza completa, Guillermo. En el barrio de San Francisco, ayer estuve en la casa de mi papá, en el barrio de San Francisco de la ciudad de Panamá, hace 2 semanas, por lo menos en la calle 70, por lo menos en la calle 70, hace 2 semanas no pasa el camión de la basura. No pasa. Entonces, como la gente tampoco, los ciudadanos no tienen, o las personas, porque no se comportan como ciudadanos, las personas no tienen una cultura ecológica, que lo mencioné la semana pasada y lo repito, aquí la gente se rasgó las vestiduras por un tema supuestamente ambiental, por una preocupación supuestamente ambiental. Sin embargo, uno ve la conducta cotidiana de las personas que no tienen nada de ambiental y nada de ecológica, comenzando por la basura, Guillermo. Tú sabes que los Porque si aquí hubiera partidos, una verdadera conciencia ambiental, una verdadera conciencia ecológica, el problema de la basura no sería tan grave. Por supuesto que ocurre en gran medida por la desidia, la incompetencia, la corrupción de la oficina encargada, del departamento encargado de eso. Por supuesto, eso no sirve. Eso no sirve. Está bien, no sirve. Pero el problema se agrava mucho más porque la propia gente, las propias personas no tienen ninguna cultura y no les importa. No les importa. sabes ¿Ves? que Entonces, en los partidos políticos chicos, o sea, casi todos, no se nota tanto, pero en el PRD, que es un poquito más, digamos que un poquito más grande, o por lo menos están más organizados para lo que les gusta hacer, sabes que ellos son grupos, eso no es un partido político, es una federación de partidos o de partiditos pequeños, que cada uno tiene su líder y ellos se pelean el poder. Entonces el que va adelante administra a los demás. Hay un grupo que siempre queda de último, puede ser nuevo, pero siempre queda de último. Ese grupo que queda de último es el que le toca las embajadas que según ellos son las malas, Bolivia, Honduras, Trinidad y Tobago, esas embajadas. Y también le toca aseo y otras direcciones más. Mientras que Panamá se siga gobernando así, Carlos, estamos fritos. Porque en un lugar como aseo, tú no puedes poner a cualquiera, tienes que poner al mejor. Un administrador probado, una persona que sepa de logística, que sepa de recursos humanos, que pueda armar un gran equipo y que tenga una nueva idea. Y que diga, ¿sabes qué? Si tengo una ciudad de 2 millones de personas, ¿cómo voy a tener un vertedero a no sé cuántos kilómetros de distancia de un lugar al otro? ¿Tú te imaginas? Los tipos que recogen la basura en San Martín tienen que ir con ese carro compactador de vuelta hasta Cerro Patacón. De echar lo que llevan. Teóricamente limpiarlo, cosa que yo no estoy muy seguro que sucede. Después trasladarlo al centro de la ciudad en Carrasquilla.
para guardarlo Sí. ahí y hacer esa operación Sí. de nuevo al día siguiente. Por el amor de Sí. Dios, ¿a quién se le ocurre? Bueno, pero Sí, en eso medio pasa, en medio de un barrio residencial, porque Carraquilla es un barrio eso residencial. ya tenías que haberlo cerrado también. Pero no, como tú pones a cualquiera el que te quedó por ahí, oye, ¿y de tu gente quién quedó? Ah, mira, ahí está SEO, ¿eh? Le van a poner un buen salario para que esté tranquilo. Entonces Exactamente. el tipo Y se llega, maneja como un botín político, porque claro, entonces lo utilizan para nombrar a los amiganchos, a los compartidarios, a los que ayudaron a pegar con engrudo las papeletas, a esos son los que nombran ahí. ¿Ves? y claro, Que cuando ese es llegan allá, ¿quién es el que sabe aquí cómo se hace esto? Bueno, tú dale, pues dile a esta gente cómo que se hace y dale para adelante. Y se pasa 5 años sí, cobrando. Y este es el resultado. exact- exactamente. Ese es el resultado, Guillermo. Pero como yo sé que tú eres muy puntual eh, con los compromisos. Son las 7:32. Me imagino que quieres hacer una breve pausa para Así que mismo entonces es. entremos en otros temas, sobre todo temas del día que me parecen interesantes. Hay algunos temas del día que me parecen interesantes, así que no sé si quieres hacer una pausa en este momento para poder presentar Por los supuesto, avisos comerciales. hablaremos de las consecuencias de haber ocultado a los británicos el estipamiento del pulmón a Jorge Sexto y lo que está pasando en Inglaterra y que se celebra hoy. Así que regresamos con más con el doctor Carlos Guevara Man aquí en Sillón Dancón por Radio. Está con nosotros amablemente el doctor Carlos Guevara Man, presidente de la Sociedad Bolivariana, periodista, escritor. Estaba hablando de ti con alguien del Fórum de Periodistas el otro día, Carlos. Alguien, ¿Cómo va a ser? alguien ¿Cómo va a quiere, ser, Guillermo? hay alguien que Sí, yo también quiere, tuve una conversación en días pasados hay sobre alguien el que quiere foro. llevarte un ramo de olivo de la paz, dice. Después te hablo de eso. Yo creo que te refieres al amigo Fernán Molinos. No, 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 tampoco, no. No, No, ah, caramba, imagínate. no, 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 pero hay alguien que siente que necesita eh, pues llegar a un acuerdo de paz, dice. Pero bueno, por ahí te hablo de eso. Por ahí te hablo de eso. Tú eres una persona valiosa en el foro. Claro que sí, esa es una conversación interesante Que, y la que, verdad es que me que ya que gustaría lo tenerla menciona, contigo. aprovecho para saludar a Fernán Molino, que a veces que me ha dicho que nos escucha también. Claro, claro, un saludo especial para Fernán. Yo lo encontré la semana pasada en la presentación del plan de política exterior que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me complació escuchar. En primer lugar, me complació comprobar que se hizo ese ejercicio en relaciones exteriores, porque, como hemos comentado muchas veces, Guillermo, nuestra política exterior se caracteriza por su reactividad, por ser una política reactiva. Se ha caracterizado, pues vamos a decirlo así, por ser una política reactiva, no una política propositiva. Ahora se utilizaría la palabra proactiva, ¿verdad? En contraposición a reactiva se utilizaría proactiva para decirlo en lenguaje común y corriente, en lenguaje vernacular, una política que pica por delante, una política proactiva. Mientras que una reactiva es una que sencillamente espera que sucedan las cosas para entonces y que se presione a Panamá para entonces reaccionar o que se le traiga alguna propuesta a Panamá. Entonces, me pareció un buen ejercicio en Es ese una sentido lástima, para es una lástima que se haya tenido que pasar tanto tiempo para descubrir que había una persona valiosa que podía asumir esa cartera de relaciones exteriores y que si tú ves su currículum, casi que se caía de su peso que ella estaba preparada para ese puesto. Pero bueno, una persona que tiene, sí, que tiene una formación el, el muy jefe, interesante, sobre todo el jefe de en el ámbito de recursos, seguridad internacional, el ¿no? jefe de recursos humanos de este gobierno no va a ser precisamente el jefe de recursos humanos del año ni de la década, sino de todo lo contrario. Oye, Carlos, Sí, en 1951, y eso después sabes que está muy bien documentado en la serie de Crown, eh, sí, al fumador empedernido, Jorge Sexto, tuvo que sacar el pulmón. Y eso sí, se le ocultó a los ingleses. Y el sí, hombre un buen día amaneció muerto después de un paro cardíaco y un día como hoy en 1952 accedió a la corona Isabel II como Isabel II, por ser exactamente. su hija mayor.
Em, Esa es su hija mayor, sí, exactamente, y tuvo el reinado más largo en la historia del Reino Unido, porque reinó hasta 2002, 70 años, 70 años. bueno, no, Eh, hasta ahora, hasta el 2022, ¿sí? sí, 2022, 70 exactamente. años, justito Entonces, 70 años. de 1900, de cincuenta y dos a 1952 2022. a 2022, 70 años. La sucedió su hijo Carlos III. Carlos III, quien ahora se acaba de anunciar que padece de cáncer. Y ya se nota la diferencia, Guillermo, con respecto a lo que se hizo cuando Jorge VI tuvo su problema eh, del pulmón hace 7 décadas, hace un poquito más de 7 décadas en realidad, 1951, como lo mencionaste tú. El incidente es uno de los incidentes iniciales en esa, digamos que de las escenas iniciales en esa serie de Crown, que es una serie excelente, por cierto. Sobre todo las escenas y los capítulos que tratan asuntos de política, tanto de política interna británica como de política internacional. Esos para mí han sido los capítulos más interesantes. Hay otros que tienen temas farandulescos, sobre todo en el último episodio, eh, están vinculados con la princesa Diana, que para algunos podrán ser de interés, para mí en realidad no, porque me parece que eso está demasiado trivializado, mucha superficialidad, tienen un talante farandulesco que no es algo que me llama la atención, pero los capítulos que tienen que ver con, con incidentes políticos, sucesos políticos del Reino Unido o que tienen que ver con política internacional son para mí muy interesantes, sobre todo esas conversaciones que tiene la reina con el primer ministro, que son parte del sistema político, sistema constitucional, diríamos, una quizás la mejor descripción, forman parte del sistema constitucional del Reino Unido. Debe haber una entrevista semanal entre el primer ministro, que es el jefe de gobierno, y el monarca, que es el jefe de Estado. Y si bien el monarca el monarca no es elegido, sino es un personaje hereditario que ocupa su posición por haberla heredado, él no puede darle órdenes al primer ministro, que si es un funcionario elegido, si actúa, esa entrevista actúa como un mecanismo de control muy importante, porque el primer ministro tiene que rendirle cuentas al monarca. Al final del camino, el primer ministro tiene que, es un mecanismo de rendición de cuentas, así lo veo yo, y me parece sumamente interesante. Y la reina Isabel II, por supuesto que todo esto es según la serie, porque otro aspecto, fíjate tú y esto es muy interesante, otro aspecto de la monarquía británica y de otras monarquías también, otras monarquías constitucionales, pero de la monarquía británica que no hemos visto es la total y absoluta confidencialidad. El monarca nunca habla y no le menciona a nadie, aparentemente ni siquiera a sus allegados, sobre el contenido de esas entrevistas. Eso se guarda en la más absoluta y estricta confidencialidad, y del monarca nunca se sabrá si prefiere a uno sobre otro, si se prefiere a un funcionario sobre otro, si prefiere a un primer ministro sobre otro, si tiene mayor o menor inclinación por alguno. Se rumoraba que la reina Isabel no se llevaba con la primera ministra Margaret Thatcher. Se rumoraba eso. Sin embargo, al final de su periodo como primera ministra, la propia reina la condecora. ¿Ves? Se rumoraba que había Gordon Brown, que tuvo un paso fugaz e infeliz por el despacho del primer ministro, el número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro. Se rumoraba que la reina Isabel no tenía buena relación con él, pero nunca se sabe, porque era muy prudente la reina en ese sentido, como lo es su hijo. Y se toma muy en serio ese papel de esa entrevista semanal, que es un mecanismo importante de control. Como también hay otro mecanismo maravilloso de control en el Reino Unido, también lo hay en España y en otras
otras monarquías constitucionales, otros sistemas parlamentarios, que es lo que en el Reino Unido se llama question time, o sea, el periodo de preguntas, el periodo de preguntas, que tiene que ir el primer ministro. En España es el presidente del gobierno, pero en Inglaterra se llama primer ministro. Tiene que ir el primer ministro y su gabinete a la Cámara de los Comunes y sentarse allí. Se sientan frente a la oposición porque, por supuesto, el primer ministro y el gabinete son miembros de la Cámara de los Comunes. Ese es el sistema parlamentario, que es distinto al sistema presidencial. Pero el punto es que se sienta el gobierno de un lado y del otro lado se sienta la oposición, y el gobierno tiene que responder a los cuestionamientos de la oposición. A veces lo transmiten, o hay emisoras que lo transmiten, Guillermo, el Question Time, y también en España. Es un mecanismo maravilloso de control para someter al gobierno a una rendición de cuentas semanal cuando el Parlamento, cuando la Cámara de los Comunes está sesionando. Eh, yo quisiera ver algo así aquí. Aquí de vez en cuando cuando el oficialismo no plancha, como se dice corrientemente, cuando el oficialismo no plancha esos llamados de esas citaciones, porque muchas veces piden que se citen al ministro tal o al director tal o al funcionario tal, y entonces el oficialismo, para que esa persona no pase pena, como se dice aquí en Panamá, vergüenza, entonces el oficialismo tranca la citación. Pero cuando se logra que vaya alguno de estos funcionarios a la Asamblea Nacional, de vez en cuando hay uno que otro cuestionamiento, ¿ves? Inclusive con ese tratamiento superficial que reciben, inclusive a veces quedan mal y a veces quedan expuestos en toda su mediocridad y sus limitaciones. Sin embargo, en otros países existe ese mecanismo recurrentemente. En Estados Unidos, que no tiene un sistema parlamentario, ojo, tiene un sistema presidencial, y nuestro presidencialismo, nuestro republicanismo presidencialista, porque así es como es nuestro sistema constitucional. Panamá es una república presidencialista, cuyo diseño estuvo inspirado por la Constitución de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene ese sistema, es un sistema, una república presidencialista. No es lo mismo que un sistema parlamentario, son sistemas distintos, pero en Estados Unidos está muy desarrollado el, un mecanismo sumamente importante, que es el de las audiencias en las comisiones. Y hay comisiones en el Senado, como las hay acá también. Lo que pasa es que acá no funcionan. Acá funcionan para el tráfico de influencia, ¿verdad? Allá funcionan como un mecanismo de control. Entonces, cuando llaman a alguien a la comisión, que es algo que sucede a diario, que llaman a alguien a la comisión, la persona tiembla y tiene que prepararse, porque ahí se lo somete al cuestionamiento de todos los miembros de la comisión, ya sean senadores o representantes, dependiendo de quién nos cita, si es una comisión de la Cámara de Representantes o si es una comisión del Senado. Eh, eh, entonces, ese también es un mecanismo de control. ¿Y qué menciono yo con todo esto, Guillermo? Pues empezamos esta conversación a partir de un suceso histórico que ocurrió en esta fecha, que es el deceso del rey Jorge VI y el advenimiento al trono de su hija Isabel II. Pero la conversación derivó hacia los mecanismos de control que son necesarios, la rendición de cuentas que es necesaria en todo sistema político, porque si no sometemos a los funcionarios a una rendición de cuentas, entonces hacen lo que les da la gana, Guillermo. Si no hay consecuencias, si no tienen que responder por sus actos, tienen carta blanca, tienen el espacio libre para hacer lo que les da la gana. Y no todo el mundo tiene un compás moral, o no todo el mundo tiene un parámetro ético de actuación que lo mantiene en el carril correcto. En realidad, la mayoría de las personas no lo tiene. Guillermo, hablábamos hace un instante acerca de la falta de ciudadanía ambiental, de la falta de la ciudadanía ecológica en el país, que lleva a la gente a tirar la basura donde sea, ¿ves? Entonces, ahí es evidente que ahí no hay un parámetro moral, un parámetro ético que señala que eso no es correcto. Entonces, te imaginas cuando la gente común y corriente, sin brújula moral, accede a cargos públicos, entonces no hay freno, no hay freno, excepto
si hay mecanismos de rendición de cuentas que en democracias más avanzadas están desarrolladas, inclusive democracias que tienen un monarca constitucional. Así que a mí eso me parece muy interesante, Guillermo. Sí. Y ese aspecto está bastante bien desarrollado en la serie The Crown. Oye, Carlos, me gustaría ir al tema nacional. Un día como hoy, pero de Claro, 1916, el presidente Porras inaugura la Exposición Internacional de Panamá, en el sitio que hoy sí, le llamamos la Exposición en Caledonia. claro, claro. Un barrio hermosísimo de la capital que ha sido destruido casi en su totalidad. Es verdaderamente lamentable. Cada vez que estoy por ahí, la semana pasada tuve una reunión en la Cámara de Comercio, que por supuesto está situada en la Avenida Cuba, frente a la Plaza Porras, que es el corazón de ese sector, el corazón del sector de la exposición. Y como me tocó circular en esa área, no puedo lamentar ver la destrucción del sector, la demolición de antiguas estructuras, casas, edificios hermosos construidos en torno a la Exposición Internacional de Panamá de 1916, como bien lo señalaste, para dar paso a unas estructuras verdaderamente desagradables, feas, sin ningún valor arquitectónico, la suciedad, el desorden. Es muy triste lo que ha pasado porque cuando, cuando tenemos en cuenta los orígenes y el propósito de la exposición, nos damos cuenta que lo que hemos perdido no es solamente, no son solamente edificaciones, que ya en sí es una tragedia, no solamente eso, sino todo el sentido detrás, ¿no? Le tocó a un visionario como Belisario, y digo visionario en el buen sentido, porque la palabra visionario también puede ser utilizada de otra manera, pero un estadista, vamos a decirlo así, un estadista, Belisario Porras, todo un estadista, Belisario Porras, que visualizó la Exposición Internacional de Panamá como un vehículo no solamente para posicionar a Panamá en el concierto de las naciones, en el ámbito, por lo menos por lo menos en la región, sino también para apuntalar el sentimiento nacional, Guillermo. Esto es muy importante. Entonces, a mí me fascina, esa es la palabra, me fascina el el uso de ciertos recursos o de ciertos activos, vamos a decirlo así, monumentos públicos, edificios públicos, avenidas, parques, sitios de esparcimiento, el uso de todo, el uso arquitectónico o la arquitectura puesta al servicio de la edificación nacional, del fortalecimiento de la identidad nacional, del fortalecimiento del sentido de panameñidad. Situémonos en el contexto o en el momento más bien. La década de 1910, esa década acabada de 1910 a 1920. Panamá en aquel momento recién se había separado de Colombia, por una parte. La separación nuestra de Colombia fue un suceso traumático, no cabe la menor duda de eso. Por un lado, los panameños logran realizar el deseo de autonomía, el deseo de independencia, que es algo que está presente de alguna manera u otra desde 1821. Es evidente que está presente en Panamá desde 1821 ese sentimiento de autonomía, eventualmente un sentimiento independentista, está presente en Panamá. Así que por una parte se logra realizar, pero se logra realizar bajo los auspicios de Estados Unidos, porque no había otra manera de hacerlo. ¿No? Los que dicen que no, que fueron unos entreguistas, que esto, aquello y lo otro, pues no, son gente limitada, que no ve la situación en aquel momento. Panamá no se hubiera podido separar de Colombia sin los auspicios de Estados Unidos. Y quedarnos con Colombia no era viable. Entonces, las cosas se hicieron como se tenían que hacer. No había otra manera. Sin embargo, fue trágico para Panamá, porque Panamá surgió a una vida nominalmente independiente, totalmente subyugada por Estados Unidos. Si ahora hablamos acerca de la influencia de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos y de la embajadora de Estados Unidos y de por aquí por allá, ahora se habla de todo eso, las personas no se imaginan cómo era esto en aquella década, 1910,
1920, inclusive mucho más adelante, quizás hasta los gobiernos de Armodio y Arnulfo Arias, que trataron de ponerle un límite a esa influencia preponderante de Estados Unidos. Aquí se metían en todo. Yo les comentaba a los estudiantes ayer, a los estudiantes de mi clase, precisamente de historia. Decía, bueno, Estados Unidos se entrometía en todo. Estados Unidos aquí ordenó que se desarmara la Policía Nacional. Está bien, la Policía Nacional no debería tener rifles de alto calibre. Es cierto, pues no es una policía, la policía no está para eso, pero tampoco es para que Estados Unidos lo ordene. Estados Unidos ordenó eso y no solamente eso, insistió que se nombrara a un director de la policía estadounidense. Estados Unidos existía que se nombrara a estadounidenses como directores del Servicio de Salud, superintendentes del Hospital Santo Tomás, inspectores de educación, directores de planteles educativos. Sí, está bien, eran personas muy reconocidas, de una solidez profesional muy valiosa, no cabe la menor duda, pero el punto es que en un estado independiente esta cosa no ocurre. Entonces Panamá estaba muy sometida a la influencia de Estados Unidos. Eso por un lado también es muy cierto, y esto no lo podemos dejar fuera de la película, Guillermo, que los políticos panameños cuando estaban de capa caída o cuando las cosas no les habían salido como querían, iban corriendo a la Embajada de Estados Unidos a pedir que los estadounidenses intervinieran. Eso también es cierto, ¿ves? Entonces, todo en general, todo eso contribuía a menoscabar el sentimiento nacional, la identidad nacional, a presentar a Panamá como un mero apéndice de Estados Unidos. Eso por un lado. Y entonces, ese aspecto fue aprovechado por otros países de la región, especialmente por Colombia, para denigrar a Panamá. Entonces, por un lado, Panamá subyugada a Estados Unidos y por otro lado, los países supuestamente hermanos, los estados supuestamente hermanos denigraban a Panamá, decían era Panamá la hija bastarda de Estados Unidos, así se referían a nuestro país. Entonces, sí, a nosotros nos parece que hoy la situación de Panamá es difícil, es problemática. Imagínense ustedes en aquel momento. Era una situación mucho más difícil. La viabilidad de Panamá como Estado, como nación, estaba en entredicho. Entonces, quienes ejercen funciones públicas en aquel momento, no quiero enaltecerlos injustificadamente, no quiero convertir a nadie en héroe, pero sí quiero observar que eran personas que tenían una visión, por lo menos eso, Guillermo, tenían una visión para el país. ¿Y cuál era su visión de Estado? ¿Cuál era su visión para la nación? Pues que había que fortalecer el sentimiento nacional y el espíritu nacional, además de que había que progresar, por supuesto. Se necesitaba un progreso material en un país que estaba muy atrasado, no cabe la menor duda, pero más allá de eso, había que fortalecer el sentimiento nacional. Y se les ocurre a Belisario Porras y sus colaboradores que para conmemorar la apertura del Canal de Panamá, como lo sabemos, fue en 1914, el canal se inauguró en 1914, el 15 de agosto de 1914 se inaugura el Canal de Panamá con el viaje inicial por el canal del vapor Ancón, en el cual estaban el presidente Porras y el coronel Goethals, que fue el jefe de la obra. Entonces, a partir de ese suceso, se le ocurre al gobierno que se debe conmemorar con una exposición internacional. Ya Estados Unidos también había conceptuado que había que conmemorar, pero tú sabes dónde hizo la exposición, dónde tuvo lugar la exposición estadounidense del Canal de Panamá. No, ¿dónde fue? Y eso es interesantísimo. En San Francisco de California. Allá es donde se escenificó la exposición internacional conmemorativa de la apertura del Canal de Panamá que organizó Estados Unidos. En San Francisco de California. Y fue una exposición muy exitosa, pero no fue en Panamá. Entonces, esa exposición fue en 1915. Desde 1914, Panamá, el gobierno de Panamá, había pensado llevar a cabo esta exposición acá, por supuesto, para lo cual el gobierno había dispuesto a adquirir una finca raíz que en aquel momento estaba situada fuera de la ciudad. En aquel momento, recordemos, 1914, 15, 16 es cuando se inaugura, en esta fecha, 6 de febrero de 1916, se inaugura la exposición. En aquel momento, cuando se planifica, allá había planificación también, Guillermo, por cierto, cuando se planifica
la exposición, aquello era una finca raíz situada afuera de la ciudad de Panamá, la finca del Atillo. Por eso es que el edificio se llama el edificio Atillo, porque la finca se llamaba el Atillo. Atillo es un hato pequeño, o sea que ahí había ganado también, ¿verdad? Y esa finca se abría al Océano Pacífico. Entonces, ahí es donde se decide que se puede llevar a cabo la exposición. Había terrenos amplios, terrenos grandes, había espacio pues, para llevarla a cabo. Se hacían las cosas con espacio, se hacían las cosas ampliamente, las avenidas amplias, las calles amplias, se hizo un trazado, porque la idea era que cuando terminara la exposición, cuando concluyera la exposición, esa infraestructura iba a tener un desarrollo residencial y comercial importante, como en efecto sucedió. La exposición en sí no fue tan exitosa, la apertura se postergó, imagínense ustedes, pues se había planificado para conmemorar la apertura del canal en 1914, no se llegó a inaugurar hasta 1916, cuando se inauguró. El mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial también comenzó en agosto de 1914, así que la guerra mundial opacó un poco la exposición. Al final, la exposición internacional tenía pues estaba conceptuada precisamente como eso, como una exposición internacional. Al final, la exposición internacional solamente tuvo pabellones de España, que es donde está la Embajada de España. Hoy está situada en el edificio que se construyó para hacer el pabellón de España en exposición. De Cuba, que es la misma situación, se construyó un pabellón de Cuba y ese pabellón sigue siendo hoy la Embajada de Cuba. Y también tuvo un pabellón estadounidense, pero ahí las muestras no llegaron a tiempo, los objetos no llegaron a tiempo. Entonces, en términos, la propia exposición es lo que quiero decir, no tuvo el éxito esperado, pero lo que sí fue muy significativo es el desarrollo que se le dio, el desarrollo urbano que se le dio a esa, o que se protagonizó en esa zona, y que por muchos años fue un barrio muy elegante, muy bien diseñado, por supuesto, y de mucho prestigio de la ciudad de Panamá. Es una lástima que lo hayamos perdido. Afortunadamente quedan algunas edificaciones como las que ya señalé. Afortunadamente queda la Plaza Porras, que inicialmente no era la Plaza Porras, era la Plaza de Cervantes, instaurada o creada para conmemorar al genio de las letras españolas, Miguel de Cervantes Saavedra. Después, cuando murió Belisario Porras en 1942, se decidió trasladar la estatua de Cervantes a la Universidad de Panamá y transformar esa plaza en la Plaza Belisario Porras, con un bello monumento al gran estadista que fue el artífice de ese sector de la ciudad capital. En años recientes la plaza fue remozada, se ha mantenido bastante bien. Esa plaza está muy bonita, es un lugar muy bonito de la capital. Yo recomiendo a quienes puedan que la visiten, un espacio muy agradable. Y el pedestal del monumento a Porras tiene un verso muy hermoso de un soneto que Ricardo Miró le dedicó a Belisario Porras al momento de su deceso. Así es que nos queda eso de la Exposición Internacional de Panamá de 1916. Lamentablemente el sector no se ha preservado. Quedan algunas edificaciones y queda ese espacio. Y yo creo que la reflexión es válida para la fecha, Guillermo, y que sería importante que quienes aspiran a llegar al gobierno municipal, porque sabes tú que hay montones de aspirantes a llegar al gobierno municipal, sí, todo el mundo, tanto al ejecutivo municipal como al consejo. Entonces yo creo que es importante que quienes aspiran a llegar al gobierno municipal conozcan estos detalles y se empeñen por recuperar lo poco que queda del barrio de la Exposición. Carlos, te agradezco mucho haber estado con nosotros. La verdad es que nada más que te quería acotar que yo creo que ese mamotreto espantoso que se puso en los años 70, que se llama Edificio de la Lotería, terminó de asesinar ese barrio. Y sí. El otro día estaba parado frente a al Tribunal Electoral, que podemos hablar de lo que se hace allá adentro, pero yo tengo que reconocer que cuando se hizo el Tribunal Electoral, el que está ahora en Ancón,
por lo menos se intentó hacer algo un poco más adecuado a lo que a lo que hay ahí, ¿no? En cambio, el edificio de la lotería, que es una oda a la corrupción, eh, Sí. eh, es feo por donde lo mires, de la forma que lo mires, e incluso por dentro es una cosa espantosa. Y lo metieron de todos modos en un barrio tan importante, y de allá para acá eso nunca más levantó. Y yo creo que mientras que eso siga ahí, me temo que no se va a poder echar abajo. eh, es muy difícil levantar ese barrio. Sí, es difícil levantarlo, pero yo creo que las intervenciones, bueno, en primer lugar, la intervención tendría que comenzar por asearlo, porque como el resto de la ciudad, pues Claro, tiene el problema de la basura, primero. y por identificar los edificios que aún quedan de aquel periodo. Hay uno muy lindo que hace, que está cerca sobre la Avenida del Perú, al otro lado de la Embajada de España, por cierto. Yo sé cuál Eh, es. sí, Es entonces, espectacular, pero está abandonado y no se ha sí, hecho. sí. Entonces, habría que identificarlos, hacer una intervención de ese tipo, pues identificarlos y tomar las medidas necesarias. Muchos de ellos son propiedad privada. Entonces, buscar las medidas que sean necesarias para recuperarlos. Mira, con la limpieza se logra mucho, Guillermo. Con la limpieza se logra mucho, con el ordenamiento del tránsito se logra mucho, y con el remozamiento de lo poco que queda, pues a ese barrio le daría vida, ¿ves? Pero bueno, nos hemos pasado 5 minutos y yo sé que es un asunto grave, Guillermo. Así que quiero despedirme, no sin antes desearles a todos los oyentes que tengan unos buenos carnavales, que sean carnavales sanos, que no haya tanto desenfreno, ni tanto desorden, ni tanto problema. Y no, me parece que ya será en 2 semanas que nos Así mismo volveremos es. a ver y a escuchar, Guillermo. Así mismo es, Carlos. Te mando un Muy gran bien. abrazo. Muchas, muchas gracias, Guillermo. Que tengas un excelente día. Igual, hasta luego. Era el doctor Carlos Guevara más con nosotros a esta hora de la mañana, soleadísima, en Ciudad de Panamá. Vamos a la pausa y regresamos.